Matemática, eje temático, geometría. Resolveremos un ejercicio de altura de un triángulo. El ejercicio dice, si se dibuja la altura de un triángulo ABC y ésta divide simétricamente en dos triángulos congruentes, ¿qué tipo de triángulos pueden ser y cuáles no? Entonces tenemos un triángulo cualquiera, ABC. Lo que dice el ejercicio es que tenemos que trazar la altura. Vamos a trazar la altura del vértice C. Recuerda que la altura es la línea que va desde el vértice hasta el lado opuesto, pero lo importante de la altura es que cae en forma perpendicular, es decir, corta en ángulo de 90 grados. Si nos fijamos, cuando la altura cae dentro del triángulo, no siempre es así, la altura puede pasar por fuera del triángulo, pero cuando cae dentro del triángulo lo que hace es dividir a ese triángulo ABC en dos triángulos más pequeños. Si llamamos D al punto donde cae la altura sobre el lado AB, entonces tenemos que el triángulo ABC se dividió en dos triángulos más pequeños. El 1 será el triángulo ADC y el 2 será el triángulo BDC. Ahora, lo que pide este ejercicio es en qué casos estos dos triángulos 1 y 2 son congruentes. ¿Qué significa triángulos congruentes? Significa iguales. Entonces lo que pide es que esa altura divida al triángulo ABC en dos triángulos iguales. Para que dos triángulos sean iguales, todos sus lados tienen que ser exactamente iguales. Esos dos triángulos, 1 y 2, son rectángulos. Ambos tienen ángulo de 90 grados. Ahora, si nos fijamos, S es la hipotenusa de uno de los triángulos y S es la hipotenusa del otro triángulo. Para que estos dos triángulos sean congruentes, necesitamos que entonces el lado CB sea igual al lado AC, porque las hipotenusas tienen que ser iguales. Y además, como la altura, que es el lado celeste, es un lado en común, es igual para uno y para otro triángulo, lo que necesitamos es que este pedazo DB sea igual a este pedazo AD. Si nos fijamos en un triángulo cualquiera como el que dibujamos, no siempre pasa, estos dos triángulos no son iguales. Entonces la pregunta es, ¿en qué casos puede suceder que los triángulos sean iguales y cuáles no? Lo primero que vamos a hacer es utilizar el triángulo más simétrico de todos. Utilicemos un triángulo equilátero, donde todos sus lados son iguales. Entonces cuando ABC es equilátero, trazamos la altura y llamamos D al punto donde cae la altura, nos damos cuenta que esta altura dividió al triángulo ABC en dos triángulos, el triángulo ADC y el triángulo BDC, que comparten un lado. Ese lado, que es la altura, es igual para ambos porque es un lado común. Ahora, como el triángulo ABC es equilátero, debemos saber que la altura cae justo en el punto medio de AB y por lo tanto el lado AD es igual al lado de B. Ya tenemos que dos lados del triángulo son iguales. Ahora vamos a ver el tercer lado, que es este lado AC con este lado CB. Pero como el triángulo es equilátero, entonces por definición AC es igual a BC. Y por lo tanto en los triángulos 1 y 2 los tres lados son iguales. Y por criterio lado, 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 estos triángulos son iguales. Por lo tanto, esta altura en un triángulo equilátero dividió al triángulo en dos triángulos congruentes. Entonces, ¿qué triángulos pueden ser? El primero es un triángulo equilátero. Lo interesante es que no solo la altura del vértice C cumple esto, sino que si tenemos un triángulo equilátero, trazamos cualquiera de sus tres alturas y todas dividen al triángulo en dos triángulos congruentes. Ahora veamos que el triángulo equilátero no es el único caso. Veamos qué sucede con un triángulo isósceles. ¿Qué significa un triángulo isósceles? Que tiene dos lados iguales y uno diferente. Entonces, en este triángulo isósceles diremos que AC es igual a CB. Entonces, esos dos lados por definición ya son iguales. Tracemos la altura entonces del vértice C. Lo que hace también es dividir en dos triángulos 1 y 2. Y ya tenemos que ese lado, que es la altura, es igual para ambos porque es un lado compartido. Además, por definición, como es un triángulo isósceles, entonces dijimos que AC es igual a BC. Pero debemos saber que en un triángulo isósceles también sucede que la altura del vértice entre los lados iguales cae exactamente en el punto medio del lado que es de medida distinta. Por lo tanto, ese punto D cae justo en el centro del lado AB. Por lo tanto, lo divide en dos partes iguales y diremos que
AD también es igual a DB. Nuevamente entonces, por criterio lado, 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 diremos que como estos dos triángulos, 1 y 2, tienen los tres lados iguales entre sí, es decir, ese lado es igual a ese, este lado es igual porque lo comparten, y ese lado es igual a ese, entonces los dos triángulos son congruentes. Entonces, es un triángulo isósceles. Lo distinto que tiene este triángulo isósceles con el caso del equilátero es que no todas las alturas lo cumplen, solo lo cumple la altura del vértice que está entre los lados iguales, es decir, que cortan el punto medio al lado de distinta medida. ¿En qué triángulo no sucede esto? En un triángulo escaleno. Recuerden que un triángulo escaleno, todos sus lados son distintos. Y como todos sus lados son distintos, ninguna de las tres alturas divide simétricamente en dos triángulos congruentes al triángulo mayor.